Si estás viendo este video es porque seguramente estás pensando en invertir en criptomonedas o ya tienes inversiones en criptomonedas y quieres entender si estamos cerca a una nueva alt season. Con esta es la tercera alt season que podría yo estar evidenciando y bueno, pues a través de los años he podido ver que hay ciertos patrones que suelen repetirse. Sin embargo, no quiere decir que necesariamente va a volver a pasar lo mismo que pasó en el pasado y que las altcoins van a tener los mismos precios exorbitantes que tuvieron en el pasado. Vamos a ver en este video cómo identificar y ver diferentes señales para saber si estamos cerca a una nueva alt season y qué podría ser diferente esta vez. Así que quédate hasta el final del video si quieres entender cómo funciona este ciclo de mercado en las criptomonedas. Vamos a eso. Bien, lo primero es entender que los mercados de valores o los mercados en general tienden a ser cíclicos. A esto se le conoce como fractalidad. Algo que ocurrió en un determinado momento puede volver a repetirse en el tiempo. Y así funcionan los gráficos. Si ustedes se detienen a mirar los gráficos de diferentes activos como el S&P 500, el gráfico del oro, el petróleo, incluso Bitcoin, te vas a poder dar cuenta que el gráfico es cíclico y que hay momentos en donde se repiten, a veces con mayor magnitud o a veces con menor magnitud, eventos del pasado. Por eso es que existe el análisis técnico. El análisis técnico se basa en gran parte en cosas que ocurrieron en el pasado que podrían volver a ocurrir en el presente. Por eso es que podemos decir que podría haber una nueva alt season. Y eso es lo que vamos a identificar. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que para que se dé una nueva alt season, por lo general tiene que ocurrir primero un halving de Bitcoin. El halving de Bitcoin básicamente es cuando se recorta el suministro a la mitad, es decir, la cantidad de Bitcoins nuevos que ingresan a la economía disminuye a la mitad. Recordemos que hasta el 2140 se minará el último Bitcoin. Entonces, cuando ocurre el halving es nuestra primer señal de que posiblemente va a ocurrir una nueva alt season en el tiempo. Entonces, lo primero que sucede es que como hay recorte en la cantidad de suministro de Bitcoin, pues claramente se va a volver más complicado tener Bitcoin y por ende Bitcoin es el primer activo en las criptomonedas que tiende a subir de precio. Ahora, hagamos un paralelo con lo que ha pasado últimamente, en donde han existido ahora los ETFs al contado de Bitcoin, lo cual trae muchísimo dinero institucional. Vemos cómo países como El Salvador y ahora Estados Unidos pretenden hacer una reserva de su valor en Bitcoin, así que esto también trae muchísimo más capital y estos son diferentes cosas que no teníamos en el pasado, que no teníamos en las anteriores alt seasons y esto es algo que podría impactar en esta nueva. Otra cosa también importante que hay que tener en cuenta es el contexto macroeconómico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que suele suceder es que empieza a fluir muchísimo dinero hacia Bitcoin. Esa es la fase número uno. Y básicamente ya la vimos. Bitcoin cayó en el último ciclo, cayó hasta los $15,000. Nosotros en nuestro canal hicimos un video en donde aproximadamente dábamos el precio bajo de Bitcoin en los 14,200. Nos descachamos $1,000, pero básicamente ese era como el piso y ahí empezó nuevamente el ciclo. El ciclo tiene diferentes, digamos que fases. Entonces, empieza a surgir dinero, a ir dinero hacia Bitcoin y bueno, ya lo vimos, pasamos del último máximo histórico de los $70,000 hacia los $120,000, 123,000 y todavía estamos dentro de una estructura alcista y desde mi perspectiva, todavía Bitcoin tiene para subir aún más. Después de que eso pasa en esa fase uno, bueno, pues empiezan a fluir dineros hacia también otras criptomonedas, haciendo creer a la gente que, bueno, que todo va a ir al alza, que todas las criptomonedas van a ir al alza junto con Bitcoin. Sin embargo, eso no sucede de esa manera y empiezan a ir los dineros, pero después empiezan a retraerse porque claramente la dominancia la tiene Bitcoin y es muchísimo más rentable tener nuestro dinero en Bitcoin que en las otras criptomonedas. Entonces, esa es la fase número uno. Ahora,
Vamos a la fase número 2. Hablamos de Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante en el ecosistema de criptomonedas. Y cuando Ethereum empieza a mostrar un mejor rendimiento que Bitcoin, ahí es donde podemos empezar a ver que puede haber un indicio de que puede haber una nueva alt season. Entonces, vamos fase a fase. La dominancia de Bitcoin, cuando Bitcoin empieza a tener a tener menor cantidad de flujo de dinero o de capitalización de mercado, empieza la dominancia a disminuir. En el pasado, la dominancia, claramente, cuando ha llegado o ha marcado picos más bajos, ahí nos han demostrado o hemos podido ver que las criptomonedas empiezan a comportarse de una manera distinta. El punto, y aquí lo tengo marcado, es el punto del 40%, está entre el 40 y 45%. Cuando la dominancia de Bitcoin llega aproximadamente a este punto, es cuando ya estamos en un nivel de euforia y muchísimo capital ha fluido desde Bitcoin hacia otras criptomonedas y hacia las shitcoins. Entonces, ahí estamos en la primera fase. Fíjense que en la primera fase Bitcoin, cuando marcó su mínimo, por acá en noviembre del 2022, que fueron los 15.000, y de ahí en adelante empezó a obtener mayor dominancia que las demás criptomonedas. Hasta aquí, hasta este tope, que más o menos fue al 27 de junio del 2025, en donde Bitcoin marcó máximos históricos, en donde alcanzó también la mayor dominancia en el mercado. De ahí en adelante, Bitcoin ha empezado a disminuir y esto nos lleva a la fase 2. La fase 2 quiere decir que Ethereum empieza a obtener un poco mejor rendimiento que Bitcoin. Y fíjense acá, lo estamos viendo en nuestra gráfica de Ethereum frente a Bitcoin. Si bien claramente el rendimiento de Ethereum jamás va a ser igual o mejor que el de Bitcoin, pues actualmente sí tenemos un patrón muy importante en este punto y ya nos está marcando un piso de dominancia de Bitcoin frente a Ethereum y vemos cómo Ethereum empieza a revalorizarse frente a Bitcoin. ¿Esto qué nos dice? Que Ethereum tiene un mejor rendimiento en este momento, si hablamos porcentualmente, de rendimiento que Bitcoin. ¿Esto por qué está sucediendo? Está sucediendo porque, bueno, está la fiebre de que las empresas empiezan a tener sus reservas de valor en Bitcoin, ¿verdad? Pero después empezaron, ok, vamos a tener reservas de valor en Ethereum. Además de las reservas de valor de las empresas en Ethereum, pues también estamos viendo grandes cantidades de dinero ingresar a los ETFs al contado de Ethereum. Por lo tanto, eso no estaba en las anteriores alt seasons y claramente va a impactar, no sé si positiva o negativamente, en el rendimiento de las altcoins. Entonces, como podemos ver, la estructura, por lo menos en este par de criptomonedas Ethereum Bitcoin, ya cambió. ¿Por qué? Porque ahora vemos un bajo más alto y aquí estamos en una zona de consolidación que seguramente romperá al alza. Si es que se repite la historia, ojo, no quiere decir que se pueda repetir. Entonces, como vemos, pues el dinero está empezando a irse hacia Ethereum y bueno, podríamos estar hablando de un flippening, que es donde empieza, digamos que a sobrepasar el rendimiento de Bitcoin, de Ethereum hacia Bitcoin, ¿no? El dinero empieza a irse hacia las criptomonedas de alta capitalización o las de mayor capitalización y eso claramente lo podemos ver por ejemplo, en XRP. XRP alcanzó en este mes de julio un máximo histórico hacia los $3.66. Por supuesto, XRP también tiene noticias fundamentales que están llevando a esta criptomoneda hacia esos niveles de precio. Como el hecho de quererse convertir, o bueno, eso todo ya el mundo ya lo sabe, en una criptomoneda bancaria y bueno, ganó unos pleitos legales, etcétera, etcétera. Y por eso, bueno, pues esta criptomoneda está empezando o estamos empezando a ver que ya alcanzó máximos históricos. También podemos ver otra criptomoneda de alta capitalización o de las de mayor capitalización, como es el caso de BNB. BNB también alcanzó su máximo histórico por aquí, más o menos para el 27 de julio, en donde alcanzó un máximo casi de 850 y se dirige hacia los $1.000. Entonces, podemos ver
También otro ejemplo en donde Solana, también una de las de mayor capitalización, bueno, por aquí alcanzó o está empezando a despertar y está yendo hacia máximos históricos también. Entonces, como vemos en esta fase 2, vemos que las monedas de la alta capitalización empiezan a despertarse y bueno, pues ya vemos un rendimiento diferente en cuanto a Ethereum. También veamos el gráfico de Ethereum y vamos a darnos cuenta Ethereum USD. Mientras esto carga, quisiera recomendarles, y si ustedes están interesados en invertir, no solamente en criptomonedas, sino en acciones, ETFs, pares de divisas, contratos de futuros y demás, lo hagan en QuantFury. Es mi broker favorito, es donde yo opero desde el año 2019, donde opera mi comunidad, en donde se han ahorrado cerca de $428,000 las personas que han ingresado a mi comunidad con el código eCrypto. Entonces, cuando tú creas tu cuenta de QuantFury por primera vez, ingresas o puedes ingresar este código en mayúscula, eCrypto en mayúscula. También lo puedes hacer de manera retroactiva si nunca ingresaste un código. Una vez que lo haces y financias tu cuenta de trading con un mínimo de $50 y eliges tu nivel de poder de trading, pues vas a poder obtener entre 3 y $250 en criptomonedas o fracciones de acciones que se entregan aleatoriamente. Así que si no lo has hecho, hazlo porque seguramente esto te va a ayudar a incentivar. Bien. Ahora sí, creo que esto ya cargó, entonces vamos a verlo aquí. Upa, 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 upa. Vamos a verlo en el gráfico avanzado de Ethereum USDT dentro de nuestra plataforma QuantFury, que nos permite tener la versión de TradingView casi que de manera premium. Bien, entonces, fíjense cómo Ethereum en este mes de julio ha alcanzado una revalorización muy, pero muy importante, más o menos hasta el precio actual, casi que de un 51%. Pasamos de 2.500 a $3.777 actualmente. Si vamos a ver el gráfico en días, vamos a poder darnos cuenta, y vamos a achicar esto por aquí, que estamos en una zona muy, pero muy clave en Ethereum. Fíjense aquí, vamos a verlo. Vamos a trazar mejor un rectangulito aquí. Fíjense, toda esta zona claramente es una zona de resistencia para Ethereum, en donde aquí por allá en el 2021 nos causó un poco de dificultad atravesarla, aquí en el 2024, aquí en el mayo del 2024, aquí en noviembre del 2024, en diciembre del 2024, y en este momento estamos ahí tratando de perforar esta, digamos que formación, ¿no? También podríamos verlo desde un punto más como de lo que nosotros analizamos en nuestro canal, que es básicamente el CRIC. El CRIC es una zona que empieza a testear el mercado en donde seguramente se va a romper en el punto más débil y en donde claramente haya menos liquidez y por ahí va a atravesar este punto llamado CRIC. Para mí, desde mi perspectiva, estamos muy, pero muy cerca de hacerlo si nada extraordinario ocurre. Recordemos que ahorita las condiciones macroeconómicas son completamente distintas a las al season anteriores. Por eso es que digo que puede haber una variación en esto. Entonces, si se dan cuenta, Ethereum está empezando a tener un mejor rendimiento que Bitcoin y bueno, pues esto nos da un indicio de que podría venirse la al season. En la fase 3 empiezan las large caps a tener un mejor rendimiento que Ethereum y que Bitcoin. Entonces ahí es donde podemos empezar a ver que las diferentes criptomonedas del top 10 o el top 50 de criptomonedas, como es el caso de XRP, BNB, Solana, esta basura Dogecoin, TRX o Tron, Cardano, en este caso Hyperliquid, que es de las nuevas, SUI y demás, empiezan a tener un movimiento muchísimo mejor que Bitcoin y Ethereum. Ahí en ese punto es donde yo diría que ya en efecto, ya la alt season ha iniciado. Entonces, si tú estás pensando en arriesgar un capital en altcoins que nos podrían dar un rendimiento muy bueno en el muy corto plazo, pues creo yo que en este punto podría ser, ojo, el punto en el cual podrías empezar a
formar tus posiciones. Recordemos que en QuantFury tú puedes hacerlo sin ningún tipo de comisión ni tarifa, así que puedes hacerlo ahí. Entonces, puedes empezar a formar tus posiciones en las criptomonedas o las altcoins que tú crees que van a tener un mejor rendimiento y bueno, esperar a que se cumplan estos patrones que están muy cercanos a que se cumplan. Pueda que sí, pueda que no. Desde mi perspectiva, creo que sí. La historia no nos miente y esto ha funcionado en todos los activos, absolutamente en todos. Lo que sucedió en alguna época vuelve a suceder y volverá a suceder en el futuro. Entonces, aquí es donde empiezan a verse movimientos parabólicos en las principales criptomonedas. Aquí, en este punto que les estoy señalando, este punto verde, ahí es donde ustedes tienen que empezar a hacer su portafolio si es que se quieren o quieren obtener un provecho de esto. Y nosotros en este momento, para mí, estamos aquí en este punto estamos. Bien, viene la fase 3 y empiezan algunas altcoins que tienen buenos fundamentales a dar movimientos bastante importantes. Entonces, desde mi perspectiva, por ejemplo, y siempre lo he dicho, criptomonedas como es el caso de Chainlink, como es el caso de Tita Network, como es el caso de Render, para mí, esas criptomonedas que tienen muy buenos fundamentales sólidos y que se han sostenido en el tiempo y han seguido desarrollando y desarrollando y desarrollando su proyecto, ahí es donde ese tipo de proyectos empiezan a irse parabólicamente hacia arriba. Y luego tenemos ya la fase 4 que se conoce como la Alt Season y aquí es donde viene, bueno, pues ya algo bien interesante y es que empieza ¿cómo se dice esto? Bueno, se descontrola esto, el descontrol. Todo el mundo empieza como loco a invertir en criptomonedas, en shitcoins, en meme coins, etcétera. Y aquí esta es la fase para mí un poco más peligrosa en las criptomonedas y en donde la mayor cantidad de personas se quedan atrapadas porque suelen entrar tarde. Vea, les estoy diciendo que si usted quiere hacer su posición, la debería hacer en este momento, no en este momento. Porque en este momento los que empiezan a comprar, le empiezan a comprar a los que ya habían comprado antes y están descargando su portafolio en esas personas ingenuas que entran tarde al mercado. Entonces, no sea de los últimos. Ojo, esto no es un consejo de inversión. Les recuerdo, invertir en criptomonedas es sumamente riesgoso. Sin embargo, a mayor riesgo, mayor beneficio. Entonces, bueno, pues aquí usted mete dinero que no, que está, pues se puede permitir perder y tampoco es como a la Topa Tolondra, entonces le voy a meter $1000 a este y voy a apostar. No, más bien fíjese en qué tipo de proyecto está invirtiendo usted su dinero y si ese proyecto podría hacer que más personas puedan invertir en él y bueno, claramente el precio suba. Así que bueno, entonces, esas son como las fases que tenemos. Ahora, veamos diferentes indicadores. Por ejemplo, el indicador de Alt Season. Actualmente está en 39. Se dice que la Alt Season comienza cuando está en el 75. Cuando llegamos a este punto ya empezamos a ver movimientos parabólicos y súper, hiper, mega anormales de las criptomonedas o de las altcoins. Vemos movimientos del 200, 300, 1000, 5000, 10.000% en diferentes criptomonedas. Claramente, aquí entran diferentes actores a hacer que se muevan las criptomonedas. Entonces, no solo los equipos de desarrollo de cada uno de los proyectos, sino también diferentes influencers o personas que dicen, hey, compré tal, compré tal, compré tal, compré tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado a la hora de invertir en criptomonedas. Fíjense una cosa, y esto para mí es una de las cosas que va a hacer que las criptomonedas cambien, y es que actualmente, en comparación de otras alt seasons, actualmente hay 18.95 millones de criptomonedas. Eso es estúpido, ¿sí? Para mí, de esto, el 99% por lo menos son basura. Así que tiene que tener usted mucho cuidado. Sí, claramente usted puede tomar esto como un casino, no es lo que se recomienda, pero puede hacerlo. Pero si quiere invertir realmente con un poco de visión de mercado, tómese el tiempo de ver y revisar los proyectos, porque no quiere decir que las criptomonedas son basura, para nada. Hay muchos proyectos muy interesantes, proyectos tecnológicos que claramente han buscado esta vía para obtener recursos para poder desarrollar sus ideas. Y bueno, pues hay que
ir y empezar a ver ay, se me olvidó el término, poder tener discernimiento y poder a través del conocimiento, a través de entender en qué vas a poner tu dinero, pues poder tener un buen retorno de inversión. Claramente, lastimosamente, las shitcoins, los meme coins y toda esa basura son los que mayor cantidad de retorno tienen, pero asimismo es en donde más las personas pierden dinero. ¿Por qué? Porque no saben en qué están metiendo su dinero. Así que eso es más un casino que una inversión. Así que esto es uno de los factores que puede impactar en esta nueva alt season, que vemos cosas que no había en las anteriores alt season. Entonces, como el mercado está tan diluido, hay tantas criptomonedas en el mercado en las cuales se pueda invertir, pues no va a haber la misma concentración de capital en un proyecto o en otro. Esto puede hacer que los máximos históricos de muchos proyectos de criptomonedas ni siquiera se alcancen. Así que ténganlo en cuenta. Otro punto a tener en cuenta son claramente los indicadores. Tenemos el indicador Total 2 en TradingView, que lo pueden encontrar así como Total 2, que nos muestra el market cap de las criptomonedas sin incluir a Bitcoin. En este caso estamos sin incluir a Bitcoin y fíjense cómo esta formación nos está llevando a una clara tendencia alcista en donde vemos cada vez bajos más altos. Eso quiere decir que se está comprimiendo el precio hasta que va a llegar un punto en donde va a estallar. Aquí es donde estalla la euforia y en donde claramente se confirma una alt season y los dineros se van claramente, rápidamente hacia las demás criptomonedas. Y también pues vemos el Total 3 que básicamente nos muestra la capitalización de mercado sin incluir ni a Bitcoin ni a Ethereum, que son las criptomonedas con mayor capitalización. Fíjense que también estamos viendo un patrón muy claro de compresión en donde claramente se va a seguir comprimiendo y esto va a ir al alza. Esa es mi perspectiva, claramente. No quiere decir que así va a ocurrir. Puede que sí, como pueda que no. Lo importante es que usted esté alerta. Si usted va a invertir o quiere arriesgarse en esta alt season, creo que está en el punto indicado y por eso saco este video. Claro, ya hemos visto movimientos de muchas criptomonedas ya muy altos. Fíjense nada más, Ethereum en julio subió casi un 50%. Pero creo que si lo que usted quiere es arriesgar en este momento, este es el momento. Y no espere a la fase 4 en donde sea de los últimos en comprar porque se va a quedar atrapado. Se lo digo por experiencia porque ya me ocurrió y no me gustaría que usted pasara por lo mismo. Ahora, no todo el mundo aprende de la experiencia ajena. Espero que este video le funcione para que haga las cosas mejor que yo y mejor que muchas otras personas que venimos ya desde hace mucho tiempo, no entendíamos los mercados, el mercado de criptomonedas y bueno, hoy en día tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes si es que se repite. Vuelvo y repito que hay muchísimos factores, por ejemplo, el factor macroeconómico, la alta inflación, que no tenemos recortes de tasas de interés y bueno, las diferentes temas geopolíticos, guerra de aranceles, etcétera. O sea, hemos sobrevivido a un poco de cosas, así que puede que este alt season no sea igual, como pueda que sea 2 o 3 o 10 veces mejor que el anterior por la cantidad de capital que puede fluir hacia este mercado. Entonces, si se quiere arriesgar, creo yo que es el momento de arriesgar, arriesgue dinero que no necesite y bueno, fíjese muy bien que esto es una apuesta a algo que podría ocurrir. Si lo va a hacer, hágalo con la mayor responsabilidad posible. Fíjese muy bien en qué son los proyectos en los cuales usted va a invertir y si está consciente de los riesgos y de lo que va a hacer, pues creo que es más que suficiente para lanzarse y hacerlo realidad. Así que nada, gente, este es el video que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Manito arriba si fue así, compártanlo, dejen sus comentarios en qué criptomonedas ustedes están invirtiendo, cuáles ustedes ven con gran, digamos que puedan obtener un buen beneficio en esta posible alt season que se puede dar. Y pues nada, espero que todas sus inversiones se lleven a cabo de la mejor manera posible. Y bueno, nos vemos en un próximo video en su canal Trader Colombia. Hasta la próxima.